Muy buenas noches, señoras y señores. En la intimidad, hoy tenemos una persona que yo consideraría, y se lo voy a preguntar, que es feliz. Es una persona que se considera privilegiada por tener 2 hijos, por tener una esposa, por vivir en una casa de pueblo, por investigar y trabajar y enseñar cultura tradicional, que es su vida y prácticamente es a lo que le gusta dedicarse. Juan Francisco Blanco González, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Eres feliz? Bueno, pues como todo el mundo a ratos, ¿no? Pero yo creo que sí, toco la felicidad de vez en cuando con los dedos. Dices algo, hablabas en presente. La verdad es que yo creo que un trocito de felicidad se me ha escapado desde el momento en el cual yo he tenido que renunciar por cuestiones profesionales a estar más inmerso en algo que ha sido fundamental en mi vida, que es lo que tú has dicho, la cultura tradicional. Desde un tiempo para acá, que me dedico más a la gestión cultural dura, pues dura entre comillas, pues quizá el abandonar la investigación y el contacto con el alumnado en este tema sí me ha restado un pelín de felicidad. Estás ahora dirigiendo el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Salamanca y eres el coordinador por la Diputación del 2002. Efectivamente. Esto, claro, implica mucho trabajo de gestión, mucho trabajo administrativo, poco de calle, que es lo que a ti te gusta, poco de pueblo. Nada de pueblo. Nada de pueblo. Nada de pueblo. Yo los ratos, los tiempos más hermosos que he pasado en lo profesional, un poco a caballo entre lo profesional y lo personal, han sido los ratos que yo he pasado hablando con gente de los pueblos, haciendo encuestas, interesándome, investigando lo que es la mentalidad popular, porque en el tema de la cultura popular a mí siempre me ha interesado mucho más el mundo espiritual que el mundo material. Entonces, intentar escarbar a través de lo que la gente cuenta, de lo que la gente te dice, qué hay en su alma, qué hay en su mente, realmente ha sido lo más estupendo de lo que yo he vivido en lo profesional. Claro, ahora me dedico a la gestión cultural. Nadie me ha obligado, es decir, se me ha ofrecido, yo lo he aceptado, de manera que no estoy, lo hago encantado, pero siento una cierta nostalgia. Lo que yo sé es que algún momento lo voy a recuperar, voy a volver cuando pase un tiempo y yo cierre ese capítulo de gestión. ¿Pero tú crees que cuando regreses a los pueblos, a hablar con la gente de los pueblos, que la gente mayor ya no esté, las generaciones posteriores van a conservar ese sentido de espiritualidad, como sus abuelos, como sus padres? No, evidentemente no. Lo que ocurre es que yo siempre para esto he sido bastante transigente. Si me pones un poco en la situación en la que muchas veces cuando, por ejemplo, hacemos una fotografía de un pueblo y en esa fotografía recogemos la arquitectura popular y en esa arquitectura popular aparece un cable de energía eléctrica, un cable de teléfono. Decimos, ¿cómo lo estropea? No, yo creo que hay que ver la cultura tradicional en los tiempos actuales. De igual manera, yo creo que esos cables estropean estéticamente, pero forman parte de la realidad de la vida en los pueblos y de la arquitectura popular. No es deseable que estén hechos de cualquier forma o puestos de cualquier manera, pero cuando hablamos con la gente, es verdad que las nuevas generaciones han perdido una gran parte de ese patrimonio cultural de tipo autóctono, pero yo creo que la esencia sigue manteniéndose. Estoy hablando de la vida rural, de aquella gente que sigue viviendo en los pueblos. Se ha perdido mucho, pero se ha conservado algo. Y en cualquier caso, la propia evolución de la mentalidad de la gente, la propia evolución de la forma de pensar, la manera en que se ha conservado, en que se ha filtrado a través del tiempo, a través de las generaciones, eso tiene en sí un interés y merece la pena ser investigado. De cualquier manera, creo que hoy, mañana, dentro de 20 años, siempre me sentiré inclinado a profundizar en el alma de la gente que vive en el entorno natural de la vida rural. Y tú pasas del calor al frío con una facilidad tremenda, porque hablas con gente de los pueblos, pero eres profesor de los cursos internacionales y estás en contacto con gente joven y gente de otros países, con otras culturas mucho más modernas. Bueno, son distintas las culturas. Lo que pasa es que esa gente, hombre, mi experiencia en los cursos internacionales, sobre todo en los últimos tiempos, es una experiencia que temáticamente no se vincula de manera estricta a la cultura tradicional. La cultura tradicional siempre está presente en aquellos cursos que yo doy, que yo acepto dar. En los últimos tiempos, en cursos internacionales de la universidad, yo doy fundamentalmente 2 cursos, uno sobre las religiones comparadas, y esto sí está en contacto con la espiritualidad popular, que es lo que yo te comentaba antes, y luego otro curso sobre el mundo del género, es decir, la complicada relación hombre-mujer, de cómo esto ha evolucionado en el mundo mediterráneo. Bueno, sí es un cambio de hablar con la gente de los pueblos y después llegar a un alumnado que tiene un nivel cultural más alto, un nivel cultural, cuando hablo de una cultura adquirida, y sobre todo cuando más se nota efectivamente es cuando contrastas eso y lo pones a merced de gente que viene de culturas que no tienen nada que ver. Entonces sí que ahí se nota un contraste, y no es que chirríe ese contraste, porque yo creo que la gente que viene de otros países
tiene una capacidad de percepción de aquello que se le cuenta de esta cultura que en muchos casos me parece admirable y a mí me resulta a veces penoso ver que esa receptividad en la persona de fuera es mucho mayor que en la persona de dentro. Te da envidia sana, Sí. de que quizá nosotros no sepamos apreciar Sí, lo que tenemos sí, tan cerca. Sí, ciertamente. Has trabajado en radio, Sí. has escrito muchos artículos de prensa, Sí. has trabajado en televisión, pero bueno, con 44 años, Paco Blanco... Sí, no, mira, aprendí de todo, maestro de nada. Entonces, lo que yo sí he sido es disfrutador de todo eso. Yo recuerdo también con nostalgia, debe ser que uno se va haciendo mayor, pues el periodo en que yo trabajé en la radio. Lo echo de menos muchísimo. Pero incluso aquella época, tuve una época en la cual hacía en la radio lo que quería. Tuve suerte de tener a alguien que me dejaba hacer lo que quería, que era entrevistas de este tipo y tratar el tema de la cultura. Pero incluso en los comienzos, cuando yo hacía los 40 principales, y no reniego de haberlos hecho en absoluto, pues recuerdo aquella época fantásticamente. Desde entonces conservo una cierta tendencia. Yo sé que esto no es muy... no da mucho prestigio, ¿no? Pero yo siento una cierta tendencia a admirar la música comercial, eso que se desprecia tanto en las élites culturales. A mí me encanta, es decir, ver cómo se genera la música comercial, los éxitos, cómo se genera la música que más suena en un estudio de grabación. Yo sé lo que hay por dentro, he estado en un estudio de grabación, yo grabé un LP con mi grupo de música tradicional hace un montón de años. Como conozco todo eso, me apasiona ver el producto final. Entonces, bueno, de la radio, por consiguiente, recibo todavía mensajes, a veces subliminales, que vienen del pasado, y la echo en falta. Lo de la televisión ha sido más esporádico y ha sido participaciones siempre vinculadas a la cultura tradicional en espacios en los cuales ese tema ha estado presente, ¿no? La prensa me gusta, la prensa es una cuestión mucho más reflexiva. Cuando tengo tiempo y ganas, y no siempre sucede esto, pues escribo alguna reflexión que la gente con bastante consideración hacia mí se atreve a leer, y yo se lo agradezco. Tú te reconoces a ti mismo como trabajador público por convicción y vocación. Sí, sí. De todas las actividades que has estado desarrollando, todas han sido o en la universidad o en la Diputación, en dependencias de administraciones públicas. ¿Esto por qué es? ¿Nunca te has planteado dirigir tus pasos hacia la empresa privada, que puede ser un buen futuro, aunque ahora con los atrasos que os van a pagar? Mira, Claro. hay dos cosas que yo creo que son importantes. Por un lado, yo soy hijo de Guardia Civil. Soy hijo del cuerpo, como decimos los hijos de guardias civiles. Y esto lo llevo con orgullo absoluto, porque yo he vivido en cuarteles y sobre todo he vivido un espíritu que yo no sé si ahora se vive, pero yo sí sé que mi padre nos educó a los 4 hijos con un sentido del deber tan estricto que a veces yo entiendo que es como una especie de rueda de molino que yo llevo al cuello, que no me permite actuar de manera absolutamente libre. Pero hay una cuestión dentro de esa formación y de esa educación que mi padre me dio y mi madre también, que es el espíritu de servicio. Mi padre se sentía un servidor público las 24 horas del día, no el tiempo en que estaba de servicio, no. Pues eso me lo impregnó de tal manera que yo creo que por eso entiendo que soy un trabajador público vocacional. Es decir, a mí me encanta servir al ciudadano. Me encanta, si alguien va a preguntarme, darle todas las explicaciones del mundo. Creo que estoy, bueno, no creo, es que mi sueldo me lo pagan de lo que le descuentan todos los meses en la nómina. De manera que tiene todo el derecho a pedirme, a exigirme lo que sea, y yo tengo la obligación de dárselo. Siempre lo he tenido clarísimo. Y con los equipos de gente con los que yo trabajo, la gente que depende de mí, yo se lo digo. Primera cuestión, somos servidores del ciudadano. Y entonces el ciudadano tiene todo el derecho. Yo siempre recuerdo aquellos tiempos en los que hacíamos matrículas en el Centro de Cultura Tradicional y la gente pues se quejaba porque había cola o no sé qué. Y yo le decía, mire usted, quéjese. Si es que tiene usted el derecho, que es que no nos quejamos bastante. Yo siempre he tomado, creo que es ejemplar, la actitud de los americanos. Eso que vemos en las películas, de que mire usted que es que yo pago mis impuestos. Y esto es un argumento sólido para exigir. Yo siempre he dicho que esto los españoles tenemos que hacerlo más. Y se nos tiene que exigir a los trabajadores públicos que seamos responsables, que seamos serviciales, no serviles, sino que tenemos que servir al ciudadano. Entonces, de ahí viene, fíjate qué conjunto de historias. Por otra parte, decías que por qué no me he dedicado, si no he tenido la tentación de la empresa privada. Pues no, primero porque tengo vocación de servicio y seguramente también pues porque yo creo que la administración, la función pública, de alguna forma está, es una barbaridad lo que digo, de todos aquellos que a lo mejor no estamos en un grado de brillantez.
pues a lo mejor la administración está llena en un porcentaje muy alto de gente mediocre. Y yo formo parte del grupo de los mediocres y por consiguiente nadie ha ido, no me he atrevido a dar el salto de la gente brillante, de la gente que puede estar en los lugares importantes. El tema este es un tema que a mí siempre me ha preocupado cuando reflexiono sobre los funcionarios, sobre los trabajadores públicos, cómo a veces nos hemos, y digo yo el primero, nos hemos refugiado dentro de la administración a aquella gente que a lo mejor no hemos tenido capacidad para tomar otro camino. Y esto ha sido a veces muy negativo porque hemos creído que la administración nos protegía, era el paraguas que nos permitía brillar con luz propia, pero siempre protegidos porque tenemos un puesto seguro. A mí esto no me parece del todo bueno, no creo que sea sano para la calidad del trabajo público. Has dicho cosas... Sí, barbaridades, seguramente me arrepentiré. No sé, desde luego cosas muy valientes, porque no todo el mundo se atreve a decir esto, pero tú ahora mismo te has dibujado como la antítesis del personaje de Forges. Cuidado, pero que conste que yo soy seguramente el que tiene más defectos de todos los trabajadores públicos. O sea, que yo no voy de santo, ni de ejemplar, ni nada. Pero sí tengo las ideas, estas ideas responden a la realidad. Así es como yo veo la historia y así es como procuro actuar, ¿eh? Me equivocaré, pues seguramente. Y seguramente habrá gente que vaya a utilizar los servicios de la Diputación que dependen de mí y no esté satisfecho con la respuesta que yo le doy. Pero de luego no es por falta de intención. Quizá lo que está en la administración pública es muy mediatizada por la política, por las cada 4 años elecciones. ¿Quién manda, quién deja de mandar? ¿Qué hay que hacer para continuar no trabajando? Sí. Porque siendo un funcionario estás siempre cobrando un sueldo y trabajando o relegado. Pero sí para ocupar ciertos puestos de responsabilidad tienes que estar congraciado con el poder. Cuando estamos hablando de los puestos, cuando dice de responsabilidad, estamos hablando de puestos de confianza, pues probablemente, pero yo creo que eso es inevitable, ¿eh? Y no sé si es malo del todo tampoco. Es normal que un equipo de gobierno en cualquier institución está legitimado por el voto popular. Eso es muy importante, nunca lo olvidemos. O sea, a veces la gente que estamos en la empresa pública, los funcionarios pensamos que estamos en posesión de la verdad y decimos, bueno, el político este que viene aquí, que no tiene ni idea, que acaba de llegar. Mire usted, el político que acaba de llegar, para empezar, está legitimado porque unas elecciones que recogen la voluntad popular le han dicho que usted se encargue de dirigir esa empresa. Por consiguiente, yo puedo estar de acuerdo o no, le daré mi opinión, estoy obligado como técnico a darla, ¿eh? Y se la debo dar. Ahora, la decisión la debe tomar él, porque es la sociedad, es el pueblo el que le ha elegido. Y no nos... Es decir, pensar otra cosa, y insisto, que a veces estamos tentados de pensar, y la pensamos los trabajadores públicos, pero si viene aquí, no sabe, no tiene ni idea. Bueno, puede en algunas cuestiones, seguramente en unas es más sabio, en otras es más ignorante, pero es que es así la cuestión. Respecto a que la política condicione por los cambios cada 4 años, pues sí, tiene su parte positiva y creo que es también su parte negativa. La negativa puede ser que normalmente a lo mejor no hay una estabilidad de un proyecto a largo plazo de 12 años, puede ser, pero también creo que mantiene vivo al trabajador. Si no, el trabajador puede empezar a sestear, el trabajador público, y dice, bueno, aquí yo ya conozco el percal, no sé qué. De esta forma llegan gente nueva con proyectos nuevos y tiene esa parte positiva, ¿eh? También tiene la negativa de que a lo mejor no se pueden proyectar en esa serie de trabajos pues a 8 o 12 años, ¿no? Pero bueno, creo que tiene sus pros y sus contras. Pero en cualquier caso hay una cuestión que yo no dudo, y es que la democracia legitima esa forma de funcionamiento y por consiguiente eso es sagrado. Juan Francisco Blanco, estamos charlando con él, estamos hablando de sus opiniones, como trabajador público, vamos a hablar de brujos, porque de eso creo que tú sabes un montón, pero vamos a hacerlo después de esta publicidad, de esta pausa para publicidad. Hablaremos de brujería y del 2002. En la intimidad estamos charlando esta noche con Juan Francisco Blanco, escritor y etnólogo y responsable de muchas actividades que tienen que ver con la cultura tradicional y con la cultura más actual a través de su profesorado en los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Responsable del Servicio de Publicaciones de la Diputación, escritor, pensador, músico, hombre de medios de comunicación, trabajador público,
con 44 años se puede dar por satisfecho de la cantidad de actividades que ha venido desarrollando. De la brujería. No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Digo de la cantidad y todavía lo que te queda. No lo sé. Yo siempre me considero un aprendiz. Me resulta difícil, perdona, Mercedes, me resulta difícil a veces asumir la función docente, porque yo nunca, ni siquiera después de... Yo terminé en el año 79 mi licenciatura. En todo este tiempo nunca me he considerado capacitado para dar clase. De manera que cuando voy... No digo que esté defraudando a los alumnos, yo supongo que si sigo dando clase pues será por algo, pero yo es que me considero un aprendiz, yo estoy dispuesto a aprender siempre, de manera que, bueno, ahora cuando dices todo esto y repasas un poco, un currículum y dices, bueno, pues sí, vale, es verdad, si yo no reniego de nada, pero pienso que es una vida simplemente y que desde luego me queda lo más importante por hacer y no he hecho nada. Estupendo, eso es de sabios, eso desde luego es de no, sabios. no, por favor, no. Villar de la Yegua, tu pueblo. ¿Qué es tu pueblo para ti? Mi pueblo es la infancia, son los veranos, es el aroma de la casa de mis abuelos, son los cuentos que yo escuchaba al amor de la lumbre, son los mitos y las leyendas, es un mundo mágico de brujas, de personajes imaginarios que vienen a mi mente y que he conservado como una parte de mi patrimonio personal más preciado. El mundo maravilloso, el mundo de lo mágico es algo que nos está abandonando poco a poco. El día que nos abandone del todo estaremos perdidos. Si no conservamos un poco de magia en el mundo que nos rodea, en la vida cotidiana, en la relación con los hijos, en la relación con la gente, en la interpretación de este complejo mundo material en el que vivimos, estamos condenados a perecer seguramente. ¿Y tú crees que desaparecerá la magia? Lleva camino, ¿eh? El sentido maravilloso de la existencia es algo que de ninguna forma hoy pervive como pervivió en el pasado, en esa cultura tradicional y en esa vida tradicional que yo viví. Es decir, dices Villar de la Yegua. Villar de la Yegua es el contacto directo con una cultura que yo lo he analizado como investigador, pero yo la he vivido. Es decir, cuando yo me acercaba a un canto de segadores, yo estaba recordando los 6 o 7 años que yo estuve segando a mano con mis abuelos en el verano. Y recuerdo lo mal que yo lo pasaba, porque yo siempre he tenido una naturaleza muy floja, enseguida me pongo pachucho. Y mi abuelo se ponía enfermo y decía, pues este muchacho tan grande, siempre dijo que hombre grandullón, flojo y comilón. Y tenía razón. Yo comía por un tubo y luego no, enseguida me afogonaba. Pero digo, aquella vida es una vida en la cual el elemento prodigioso, eso que nos hace transformar la realidad, era algo real, que yo he conservado hasta hoy. ¿Se perderá? Pues probablemente se perderá. Yo, no obstante, no soy pesimista, ¿eh? A veces un pelín escéptico, sí lo soy. Pesimista no. Y creo que al final, en algún momento, recobraremos la cordura y recobraremos el sentido maravilloso de la existencia en todo su sentido. No sé, quizá el trabajo que desarrolles en estos momentos te permita tener poco acceso a personas que derrochen magia. Todo el mundo derrocha magia. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. A mí, yo tengo una verdadera enfermedad por capturar el mensaje de la gente a través de la mirada. Yo soy un poco pesado cuando estoy hablando con alguien, le estoy mirando constantemente a los ojos. Yo creo que ahí está la magia, un poco de cada uno, ¿no? Y esa magia no se pierde. Ahora es verdad, en la gestión de la cultura, en la gestión, a pesar de que sea de la cultura, que parece que es, en principio, lo más creativo, lo más hermoso, lo que puede apasionar más a cualquier persona que quiera estar siempre en algo vivo, en algo dinámico. Ahí la magia existe. Pues yo me he sentido a veces frustrado. Pensaba que había más de la que hay. La hay. Pero yo creo que actualmente vivimos en un tiempo... Utilizaba antes la palabra mediocridad. Yo me reconozco quizá un mediocre y por eso no he podido llegar a ser un escritor brillante. Disfruto mucho escribiendo si no hay quien me lo quite, ¿eh? Y lo sigo haciendo cuando puedo. Pero la mediocridad yo creo que es una enfermedad que ha invadido, ha infectado
la cultura de este tiempo entre siglos y entre milenios. Mira, hace poco leí algo de Muñoz Molina y leía otras reflexiones de pensadores importantes, y hay un sentimiento general de frustración, de desaliento. Leí hace poco un artículo en el cual se decía que la única forma de enfrentarnos a la realidad actual, sobre todo hablando en el mundo de la cultura o centrándonos en el tema de la cultura, podemos salvarnos a través del humor y a través del silencio. Es mejor callar, no decir tantas tonterías como probablemente yo estoy diciendo esta noche. Es mejor el silencio, sin duda ninguna, ante muchas cosas, y el humor, porque la mediocridad es algo que toca, yo creo que la mayor parte de los ámbitos de la cultura en este tiempo. Normalmente la gente piensa que se ríen de ellos en vez de que se ríen con ellos cuando alguien sonríe a su lado. Sí, no todo el mundo. Los españoles, a pesar de que somos muy dicharacheros y tenemos este sentido tan abierto de la existencia y de nuestra forma de manifestarnos, en el fondo yo no sé si estamos muy preparados para reírnos de nosotros mismos, que es el primer paso para plantear cualquier experiencia del humor. ¿A ti te sobrecogería saber que Brujas y Salamanca están hermanadas en el 2002? Alguien ha hecho algún comentario cuando en Diputación pues el presidente, en fin, se acordó de mí y quiso proponerme como coordinador en la casa, también un poco y a propuesta del diputado de Cultura, y en fin, después del nombramiento hubo muchos chistes de gente cercana diciendo, hombre, qué curiosidad, ¿no? No será, es decir, esto no es algo fortuito, el que tú hayas trabajado y hayas investigado el tema de las brujas, y el hecho de que tú estés metido en el asunto este del 2002, donde Brujas tiene bastante que decir. Y bueno, pues yo supongo que no creo en que uno esté predestinado a estas historias, ¿no? Pero en fin, resulta por lo menos gracioso. Ahora hablamos del 2002. ¿Has conocido alguna, quiero decir, brujas? No he estado en una ciudad. ¿Y brujas de persona, en persona? Vamos a ver, esta es una pregunta que me han hecho tantas veces. No me refiero a mala gente, porque eso no lo conocemos todos, pero mira, quiero decir, brujas de verdad. Es curioso, es una pregunta que se repite frecuentísimamente cuando, sobre todo cuando he dado conferencias. Y he dado en cantidad de sitios, en ciudades de España, incluso fuera de España, y he hablado de esto. Una de las preguntas que se repite siempre, porque yo hablo del tema, me dicen, bueno, ¿pero usted ha conocido alguna? ¿Pero existen? Digo aquí lo que digo siempre. Yo he conocido mujeres reales que los demás decían que eran brujas. Yo no las he visto volar, yo no las he visto participar en un aquelarre, yo no las he visto echar un mal de ojo, por otra parte eso tampoco se ve, pero sí he visto mujeres que los demás me han dicho, mire, esa es bruja. Y sí te puedo decir una cosa, no he conocido muchas, algunas sí. Bueno, esta gente son personas que tienen algo diferente. Por lo menos estas que yo he conocido tenían una mirada, reconozco lo que dije, recuerdo lo que te dije antes, ¿no? esta obsesión enfermiza por las miradas de las personas. Pues tenían una mirada muy especial, de una intensidad distinta a la que tiene habitualmente otras personas. Más de eso no me preguntes, Mercedes. Repito que yo no he ido a ningún aquelarre, pero en fin, sí he escuchado muchas cosas sobre las brujas. ¿Se puede hablar del 2002 y la Diputación sin aburrir a los espectadores y espectadoras? Hombre, yo creo que en el tema del 2002 a los salmantinos esencialmente le interesa la ciudad porque el sentido común dice, y todo el mundo reconoce, que lo que vamos a conmemorar en el 2002 es la ciudad europea de la cultura. Ahora bien, con buen criterio el consorcio ha entendido que esa capitalidad cultural debe tener una resonancia en la provincia. No olvidemos que la Diputación está ahí como uno de los 6 de las instituciones que forman el consorcio, y yo creo que va a tener esa resonancia, con sentido común, sin estridencias. Yo creo que va a tener, y que va a tener más de lo que muchos salmantinos piensan. Si algo creo que me caracteriza es la prudencia. Por eso tampoco me atrevo a más. Estamos hablando, estamos programando, estamos haciendo cosas, estamos en conversaciones con los coordinadores, tenemos ya muchos programas elaborados, otros a punto de que en el momento en que ya tomemos decisiones definitivas
y que el consorcio apruebe una propuesta firme que eleve la Comisión Especial del 2002 dentro de la Diputación, pues nos ponemos a trabajar. Pero aun cuando eso no está, sí te puedo decir que llevamos meses ya trabajando, llevamos meses configurando programas, y aquí hay una cuestión: yo seré el coordinador, pero el coordinador no es alguien más que coordina, que ata los hilos, que intenta que eso funcione. Pero en la Diputación hay mucha gente muy válida, que está dispuesta y que va a trabajar, que está ya poniendo en la carne en el asador y que la va a poner más. Y gracias a eso probablemente, y a mucha gente en la provincia también, pero en fin, yo hablo desde mi experiencia, pues la cosa funcionará seguro en cuanto, repito, a la programación que tenga que ver con el consorcio, la Diputación y la provincia. Y la provincia de Salamanca. Para despedirnos, 2 tesoros que has traído. En no forma sé si de son libro. Tesoros, efectivamente, sí. Por eso son tesoros. Sí, sí. Explícanoslo, Paco. Bueno, me pedías que trajera algo y yo he traído 2 libros. No puedo, estoy rodeado de libros, tengo miles de libros y mi pasión fundamental son los libros antiguos. He traído este porque cuando yo tenía 9 o 10 años, mi primer contacto con los libros antiguos fue esta edición de la historia del emperador Carlomagno, impresa en Valladolid en 1763, en casa de mi abuela paterna. Siempre hubo, parece ser, se alojaron durante un tiempo los curas que vivían allí, entonces iban dejando libros. Mi padre recordaba que en casa de mi abuela siempre hubo muchos libros. Cuando yo fui consciente quedaban 2, este y otro, que los salvé prácticamente de la pira funeraria. Fijaros cómo están, que están hechos un asco, ¿no? Pero yo le tengo un cariño muy especial porque yo entonces ya empezaba a demostrar esta fascinación por el mundo de los libros y de los libros antiguos. Y el segundo es la edición de un libro que a mí me llevó muchísimo tiempo, le tengo muchísimo cariño, que es el libro Brujería y otros oficios populares de la magia, que se publicó en el 92, que, insisto, me llevó 10 años de trabajo, muchísimo esfuerzo redactarlo, que tiene más de 1000 notas a pie de página, y lo especial es que lo hizo con mucho cariño una encuadernadora magnífica, que es Esperanza, y que lo hizo, en fin, con un pirograbador, hizo aquí una brujita, y sobre todo puso como señaladores 2 amuletos. Una higa, que es un amuleto que se utiliza muy frecuentemente, se ha utilizado en la tradición salmantina, que es un puño con esta forma que está hecho en azabache y engarzado en plata, 2 materiales mágicos por excelencia, y la cruz de Caravaca. Los 2 son protectores contra las brujas, protegen del mal de ojo, y era algo que se le colocaba a los niños y que las personas adultas llevaban también para evitar la influencia de las brujas. Entonces, lo especial, que es un libro que me llevó muchísimo esfuerzo, que le tengo mucho cariño y que fue encuadernado también con cariño, y bueno, ahí está. Pues ha sido un placer, Juan Francisco Blanco, haberte tenido con nosotros esta noche en la intimidad. Muchas gracias. Y haber escuchado todas tus lecciones, porque yo creo que sí sabes dar lecciones. A mí por lo menos me has dado unas cuantas esta noche. Yo espero que los telespectadores nos pidan cuentas de esta entrevista. Muchas gracias, mucha suerte, muchos éxitos, mucho trabajo, mucha brujería y mucha cultura tradicional. Muchas gracias. A nuestros espectadores y espectadoras, como siempre, un saludo muy cordial. Espero que hayan estado tan entretenidos como nosotros y les esperamos en nuestra próxima cita en la intimidad. Paco, ¿no te importaría firmar en nuestro libro de invitados? Encantado. Gracias.